Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Caminará por los baños públicos. Rito, tradición, rutina, puerta de emergencia, solución por la falta de agua, remedio para los trasnochadores, cocimiento para el crudo. Pueden elegir la fórmula que ustedes gusten, pues realmente cualquiera puede aplicarse a los baños públicos. Y con petaquín de cuero o bolsa de plástico, los deseos de conocer un ángulo más de nuestra Puebla y cubrir este caluroso sábado de marzo, invitados están, sí, para utilizar los vapores y las regaderas, despojarse de la ropa, humedecer el cabello y la memoria y definitivamente aceptar que este es sábado de baño obligatorio, poblano. Entonces, ¿vamos al baño? Con una crónica abundante, colonial, independiente, de reforma, de revolución y de nuestros días, paralela a la misma vida y entraña de Puebla. Confirmar que en esta ciudad todo guarda una historia. Así es, y aquí se ha demostrado. Pues, adelante. Pues bienvenidos sean todos a este ya, quinto capítulo de Puebla de nuestros amores en su segunda temporada. Y vaya, de un tema que vamos a platicar hoy, de un tema de gran costumbre, de gran arraigo que tenía esta Puebla que ha ido desapareciendo con los años y que era el uso de los baños públicos que pues pululaban por todos los rincones de esta ciudad capital. Pero antes debemos de agradecer a nuestros patrocinadores, hay que anunciarlos y darles las gracias, por supuesto, por su generosidad, a Editorial Las Ánimas, a Profética Casa de Lectura, gracias también a Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, a El Parral Departamentos y por supuesto a nuestro gran amigo Charlie MT, a quien hay que seguirlo en todas sus redes sociales. Sigan a nuestro amigo Charlie MT. ¿Cómo estás, Luzaida? No, pues aquí en un capítulo que nos va a hacer sacar el estropajo, el jabón y los recuerdos. Bueno, falta te hace, no lo dudo. Y eso que no es sábado. La grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya la grabó en el año de 1997, la encuentran en nuestra página puebladenuestrosamores.com. El vínculo se los dejamos en los comentarios de este podcast. Y yo les voy a pedir dos favores. Uno, ¿verdad, Guillermo? Que se suscriban a YouTube y a Spotify. Y dos, que escuchen este capítulo hasta el final, porque Urbano de Loya se despedía muy particularmente de cada uno de los temas. Entonces, yo los invito a que lo escuchen hasta el final. Vale la pena escucharlo. Y bueno, pues nuestro invitado de hoy es licenciado en Ciencias de la Comunicación, somos colegas, con experiencia de 40 años en los medios como corresponsal, ya sea en Puebla, México, Estados Unidos, Europa. Es Premio Nacional de Periodismo en 1991. Su especialidad es la producción de radio, documentales y cine. Inició como cronista en la radio en los años 1980, donde tuvo como correctores de estilo al gran José Luis Ibarra Massari y a Urbano de Loya Rodríguez. Alguien lo conoce, ¿verdad? Actualmente es el creador de la plataforma Poblanía y ya nos contará qué es eso. Bienvenido a Puebla de nuestros amores, nuestro querido amigo Adolfo Flores Fragoso. Bienvenido. Qué gusto después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Muchas gracias, don Adolfo. Un placer porque tenemos mucho que hablar de nuestras vidas, especialmente cuando en alguna ocasión hubo hemos coincidido en muchas ocasiones. Para empezar con tu padre. Así es. Puedo ufanarme de que en alguna ocasión fui productor de su programa. En alguna ocasión, claro, él nunca se dejaba. No, que terminaba se va a dejar. Yo regañado él y no, yo que él. No, pero claro. Fue padrísimo, porque claro. Como tú bien lo dijiste, en algunas ocasiones, ya que hacía yo guiones para Crónica, el que me corregía era él. Gracias a tu que padre. ni le gustaba corregir. No, bueno. No. Un perfeccionismo un poco así es, cerrado, así es. Pues bienvenido, Adolfo, y gracias por estar aquí. Oigan, pues vamos a entrarle al tema de lleno, ¿les parece? Pues sí, es un tema muy de Puebla. Es un tema muy de Puebla porque no se puede separar, digamos, esta tradición de los baños públicos en Puebla, como seguramente en algunas otras ciudades de la República, pero en Puebla muy claramente por dos cuestiones. Una, por la gran disponibilidad de agua que había dentro de la ciudad, los ojos de agua, y ya lo platicaron, como lo decías, Luzaida, que era lo que había, tanto sulfurosa como agua dulce. Pero también es una historia que ha ido aparejada a la continuidad de la historia misma de Puebla.
la colonia, la independencia, la revolución. Y pues ahí, a nuestros días, que ya prácticamente es un tanto difícil encontrar un baño público, ¿no? Así es. Fíjate que vinieron a la baja a raíz de que surgieron las normas ecológicas que impedían que las chimeneas estuvieran contaminando la ciudad. Y es que estaban en medio de la ciudad, prácticamente. Había una cada 2 calles, había un baño cada 2 calles. ¿Por qué? Esto demuestra que los famosos nichos de agua, las famosas fosas, que incluso las más importantes todavía persisten ahí por la zona que conocemos como la Cementera, que eran propiedad de la familia Cholula, por cierto. Desde ahí hasta el centro, que conocemos actualmente, y el río, pues era donde se veían estas fosas, que fueron convertidas a su vez, las que eran de agua sulfurosa, en los Temazcali. Les recuerdo que Cali es el lugar, el lugar, y Temas es vapor, lugar donde hay vapor. Casa del baño de vapor. Casa del baño de vapor. Que también se ha puesto muy de moda en el Temazcali con cuestiones ritualísticas, holísticas, de spa. Pero pues bueno, una tradición. Ahora ya está a nivel de spa, ¿no? ¿Quién lo dijera? Una costumbre prehispánica. Y hay un dato que una vez me preguntaron, ¿cómo habiendo tanta agua en Puebla no fue una ciudad poblada por naturales? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Entonces, haciendo una investigación de archivos junto con el doctor Efraín Castro Morales, con otros investigadores, hemos detectado que hubo grupos nómadas que pasaban aquí nada más a bañarse. ¿A bañarse? Sí, a bañarse. Aprovechando los las surgimientos de agua. Por eso en ocasiones, cerca de las fosas, es el caso, por ejemplo, de una fosa que estaba ahí por el Carolino. Ah, bueno, de la Casa del Mendrugo. Y que se han encontrado vestigios, pero no porque estuviera precisamente habitado. Eran así como que los que venían al spa. Sí, fíjate prehispánico. que ese descubrimiento, ¿no? De la Casa del Mendrugo. Es la zona, si no me equivoco, donde se descubrió un vestigio arqueológico. Así es. Sí. En la propiedad de Ramón Lozano. Rarísimo porque, pues bueno, un asentamiento que deje un vestigio como tal. Así es. De la constancia de una civilización que, pues, básicamente no está 100% documentada en Puebla. Entonces, fíjate que esto permite hablar de que el baño público, como lo conocemos actualmente, viene desde la época prehispánica. Y Puebla era el baño de la gente que iba hacia Tlaxcala. Les recuerdo que la gran aduana de esta región era Tepeaca. Tepeaca era la gran aduana de todo lo que venía del sureste. Sí. Tepeacas tenían que asentarse. Y de ahí se distribuían hacia Tlaxcala, hacia México, hacia Huejotzingo. O sea, Puebla no existía, obviamente. No, claro. Entonces este era el baño de ellos. O Cholula, que era la ciudad ceremonial. Era la ciudad ceremonial, y junto con Teotihuacán, que también ahí llegaban, pero siempre pernoctaban en esta región que no era Puebla, simplemente era la región de los baños, de los Temazcali. Entonces, bueno, y también en épocas prehispánicas se usaba con fines medio místicos, porque decían que era como la entrada al inframundo, ¿no? Así es. Y fíjate que el morir ahogado en una de estas fosas era así como que lo máximo, ¿no? Que por accidente te murieras. Yo no me Era una forma de llegar más rápido al inframundo. Los que tenemos claustrofobia nunca nos vamos a meter a un temazcal, pero dicen que es una experiencia. Yo ya lo hice y no sé si me volvería a meter, la verdad. ¿Saben ustedes que a mí no me gusta ir a los baños públicos? Porque mi padre, desde que yo tenía 3 años, él fue siempre socio de Agua Azul. Ajá. De hecho, él conoció primero San Sebastián. Ahorita vamos a hablar de ellos. Está el trampolín, sí. Que me hiciste el favor de insertar esa fotografía en la presentación. Él fue a San Sebastián y de ahí se hizo socio de toda la vida de Agua Azul. Entonces me llevaba de los 3 años, entrar a la fosa, ok. Que es agua sulfurosa. Es agua sulfurosa. Tiene un pozo de agua sulfurosa. Incluso los más avesados y los más diestros se avientan, yo recuerdo que se avientan hasta el fondo para extraer un tipo de lodo. Es un lodo que es como arcilla, también, ¿no? Como una arcilla sulfurosa. Y eso se lo sacaba mi padre a mi madre para que se lo pusiera su mascarilla. mascarilla. Bueno, yo creo que eso es bueno, ¿eh? Sí. No sé. Bueno, de ahí nos pasábamos a la de niños, a la alberca de niños. Y ya de ahí a la grande. Pero lo que más me chocaba era que me metiera al vapor. No, a mí tampoco me gusta, pero bueno. A fuerza. Entonces, como me metí a fuerza, pues tomé una versión, pero sí me gusta ir o sea, cuando voy a algún balneario o algún vapor que tuve necesidad de hacerlo porque viví en el Carmen y ahí escaseaba mucho el agua. Okay. Entonces tenía yo que irme a bañar a alguno de estos vapores. Claro. Entonces,
entraba yo 2 minutos o 1 minuto al vapor y me salía y ya me bañaba como Dios manda, ¿no? Entonces, pero esta es la versión que tengo a los baños. Y bueno, ustedes continúen. No, claro, nada más entonces, para recapitular, sí los baños públicos tienen un antecedente en estos temazcales prehispánicos. Así es, Ok, así perfecto. es, así es. Bueno, pues. Y más en esta región de Puebla, donde había muchas fosas, muchos fosas. nacimientos de agua sulfurosa. Sulfurosa y dulce. Y de la dulce. La dulce estaba más hacia el noreste y las sulfurosas estaban más hacia lo que conocemos actualmente como la zona del paseo hacia adelante. Pero además hay que decirlo, dentro de la tradición prehispánica, el baño como cuestión ritualística era una cuestión de gran uso a nivel de todas las clases sociales. Incluso las grandes castas, pues bueno, tenían un ritual de baño muy elaborado, con muchas amenidades, por decirlo así, pero en las casas más humildes, digamos, en la casa del pueblo como tal, también tenían la costumbre del baño diario. Porque aparte no había agua en las casas. No, pero se las ingeniaban y había un sistema, digamos, de aseo prácticamente y pulcritud todos los días. Pero bueno, para volver a Puebla, en la ciudad colonial son aprovechados tanto los depósitos de agua como los manantiales. Así es. Estamos hablando de la época colonial y bueno, en esto también había espacio incluso para que esa agua se empleara para poder limpiar y para poder asear las casas. Había muchos en Puebla. Pero como lo dijo, Puebla era muy rica en esta abundancia de agua. Así es. Sí. Hay muchos, pero hay 2 que han sido fielmente estudiados. Uno, que estaba ubicado en la actual esquina de la 17 Poniente y 16 de septiembre, contraesquina del Templo del Carmen. En el Carmen. ¿Por qué? Había una bajada de agua, era un arroyuelo que cruzaba la actual 11 Norte-Sur, que de hecho por eso ahí se hizo, en la actual reforma, ahí se hizo un puente que se llamaba Puente de Guadalupe, para cruzar ese riachuelo. Ese riachuelo seguía sobre la 11 Sur y daba vuelta precisamente por la zona de donde está el Hospital Upaepe actualmente. Ahí daba la vuelta. Y luego llegaba a la actual 7 Sur y ya lo inducían ese caminito, ese arroyuelo de agua. Hacia el río. Hacia el Carmen. Ok. Hay un acueducto, había un acueducto, ¿no? Exacto. ¿Pero por qué lo había? Porque había un nacimiento de agua. Entonces, un riachuelo que abastecía agua a esa zona de esa esquina. Lo que actualmente es la Plazuela del Carmen o Jardín del Carmen. Bueno, ahí había un nacimiento de agua que se enriquecía con este riachuelo. Entonces, este punto era muy importante porque cuando comienza la expansión de Puebla, en lo que actualmente conocemos como el Carmen, era una especie como de estanque, de cisterna, llamémosla así, abierta, almacenaje, donde todo mundo se abastecía de agua gracias a ese riachuelo. Pero originalmente, y eso lo descubren después, era donde se iban a bañar la gente que llegaba en la parte de atrás, actualmente vendría siendo la 19 y 21 Oriente, quienes pasaban por ahí, porque era el camino de la gente que no se iba hacia el norte o hacia el poniente, sino hacia Atlisco. Por eso después, ahí llegaban y se bañaban. Y aparte, por la inclinación natural del terreno, todo iba hacia el río de San Francisco. Don Adolfo, pero ahí, si hablamos de antigüedad, parecería, de acuerdo también a las crónicas de Urbano, que desde la colonia el ojo de agua más antiguo era el ojo del Matadero, en 1641, donde se aprovechaba, 1649. 81, perdón, que era más o menos donde se aprovechaba, digamos, para la limpieza general, pero ya era una toma, digamos, natural de agua sulfurosa. Así es. Y yo no sé por qué da la fecha a mi papá, pero dice que hasta 1849 fue cuando se conocieron las propiedades del sulfuro. Es que, nada más un comentario, lo que comentábamos hace un rato, que era, el rastro se mueve hasta ahí, por eso era el ojo del Matadero. Así es. Ubíquense junto al Paseo Bravo. Junto al Paseo Bravo. No, que era el Paseo Nuevo en ese momento. Una casa, hay que decirlo, la verdad es que también hay que denunciarlo un poquito, porque varias casonas y varias casas, incluyendo la que era la casa de los baños del Paseo, están absolutamente abandonadas, dan una pésima imagen urbana. Así es. Y desafortunadamente una casa que fue tan tradicional, después fue una taquería también. Sí. A nosotros nos tocó los baños del Paseo, incluso. Pero es una casa muy bonita. Patrocinadores de Puebla de Mis Amores, patrocinadores del programa de mi padre. Bueno, entonces,
El primer baño del que habla el cronista son estos del Ojo del Matadero. Así es. Estaban junto al Paseo Bravo, aprovechando un surgimiento de agua sufrosa. Ahí te va la anécdota. De hecho, es la razón de ser de por qué yo les tengo otra, pero primero. Sí, no, es que Adolfo tiene su historia con los baños. Así es. Yo viví en la 13 Sur 703. Entre la 7 y la 9. Era el edificio gemelo al que mencionan que es la taquería. Okay. Donde estuvo la taquería. Era un edificio gemelo, estilo francés. Sí. Sí, Hermoso edificio. Se los describo rápidamente. Tenía un sótano con una especie de laberinto, que era donde jugábamos mi hermano y yo. ¡Qué horror! Y No, que qué ese lugar lo rentaban mis padres para tener ellos una casa de huéspedes. Ok. ¿Por qué? Porque los maestros que llegaban a la normal superior, Sobre la 11. Sobre la 11, tomaban cursos de verano y llegaban a hospedarse a esta casa de huéspedes de mis padres. Entonces yo viví en la entrada de los baños, de los baños del paseo. En los baños del Segundo paseo. nivel, ese era el sótano. Primer nivel, ahí era área para puras mujeres, porque había muchas estudiantes que venían de fuera. Y mi madre puso la orden, la instrucción de que ese primer nivel fuera solamente para señoritas. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos al fondo. Entonces mi madre podría estar supervisando que nadie se metiera. No fueras a hacer una travesura. Que no se vayan a escapar. Exacto. Luego, segundo nivel, huéspedes normales, comunes y silvestres, o sea, así normal. Y ya el cuarto nivel ya era porque ya eran tenías vista al habitaciones paseo. con baños propios, con balcones al paseo, amplios. Entonces, ¿estás hablando de los 60s? De los 70. De los 70. Por ahí más o menos de esos años, quizá finales de los 70s. No sé si ahí o muy cerca de ahí, seguramente muy cerca de ahí. Tú te has de acordar, Luceida, que se ponía, que fue pionero también Puebla en ello, una casa de los monstruos. Por ahí. ¿Cómo no? Casa de los a la siguiente esquina. Quizá a la siguiente esquina. La que da hacia... Yéndose hacia Guadalupe. Finales de los 70s, principios de los 80s. Sí, donde estuvo después. Frente a la farmacia del paseo. Sí. Lo que era la farmacia del paseo. Exactamente. Bueno, pues aquí... Fíjate, no me acordaba de eso. No, claro. Y era una casa, yo creo que ahí, estaba vacía la casa. Sí. Pero aquí a mi hermano le encantaba ir a ver a los monstruos. Sí, fíjate que qué malo que no nos se conocieron en los monstruos. Si no nos hubiéramos ido al laberinto de esa casa, que estaba padrísimo. Bueno, entonces... aquí viene otra anécdota, una segunda que va, ligada a los baños. Yo viví ahí y entonces en alguna ocasión se corrió el rumor de que había enterrado oro ahí en todas las casas. Ojalá en todas las casas que se dice. Si hubiéramos encontrado el 2% del oro de todas las casas de Puebla. Con la dueña, mi padre y la señora, a través de un trabajador, pusieron a picar y en lugar de oro comienza a salir los borbotones de agua. Era un nacimiento de agua. Y azufrosa de haber sido. Azufrosa. ¿Y lo pudieron canalizar de alguna manera? No, le comenzamos a quitar el agua a los baños. En la torre. Pero ustedes tenían su propio temazcal. Y entonces, exactamente, pero fue cuando la dueña decide que, pues, desalojar a mi familia, no por otra cosa, sino que ella quería darle un uso ya como una especie de temazcal. Okay. Cuenta la leyenda que después sí encontraron oro. Sí encontraron oro. De verdad. Y toma la decisión de invertir eso en otras cosas y es cuando le vende la propiedad a lo que era empresa pública, Telmex, y es como se hace ese edificio horrible donde está ahora una oficina de envíos. Ok. Pero derrumban esa casa que era hermosa. Como todas las casas que daban al paseo. Hermosa. Y en la zona del conservatorio. No, esa casa es preciosa. Sí, a mí me tocó escuchar los rugidos de César. De César, el león. ¿Cuántos años habrá durado ese león? Esquina, digamos, por la jaula que tenía del lado todas las noches lo escuchaba rugir, por ahí de las 10, 10 y media de la noche. Quejando, ¿no? Porque hasta que lo utilizaron en una cacería. Dios. Alguien muy conocido. Alguien que conoce. Bueno, pues ya estuvo por acá, pero retomemos el tema del baño. Entonces, el baño del paseo.
propiedad de la familia Janeiro. Así es. Doña Janeiro. Asunción Cerdeña de Janeiro dice que mi papá la describía muy bien, una señora española que vivió Sí. hasta más de los 90 años. Así Y es. que Fueron todos los días, patrocinadores del original Puebla. así Mis es. amores. y que todos los días la señora llegaba a las 4 de la mañana a ver que se prendieran las calderas y todo. Así es. Así Y es. bueno, sin duda, el Paseo Nuevo o Paseo Bravo es uno de los lugares más importantes, ¿no? Pero no vamos a dejar atrás el Paseo de San Francisco, porque pues ahí prácticamente fue el origen de Puebla, ¿no? Claro. Y aprovechando el agua que también en el Paseo de San Francisco surtía a las fábricas, etcétera, a las curtidurías, Así es. estaban ahí otros baños muy importantes y muy emblemáticos que eran los baños de San Juan Bautista, Así es. ¿no? Pues A ver, cuéntanos también. Esos baños son los que alimentaban precisamente, más bien, el agua que llegaba a este baño de San Juan Bautista también correspondía esa agua para los lavaderos de Almoloya. Claro, los Y pues lavaderos. se cuenta la leyenda que en esos baños de San Juan Bautista se bañó en alguna ocasión el general Ignacio Zaragoza. Cuenta una Eso leyenda. cuentan. No nos consta. Y porque no hay- eran propiedad de don Mucio Hernández Ujú. y dicen que eran los primeros baños con regaderas. Así es, etcétera. así es. Tenían un sistema que fue traído por los jesuitas y que lo aplicaron precisamente para hacer una cisterna. Fue la primera cisterna como tal que se hizo aquí en Puebla, en la parte sureste del edificio carolino. Allá abajo hay una cisterna gigantesca, junto a lo que llaman las catacumbas. Bueno, ellos tenían un sistema que O era... sea, los jesuitas. Los Ajá, ya. jesuitas Ujú. pusieron una rueca que sacaba el agua del río San Francisco y que la canalizaban a través de un acueducto, que todavía existe un trámite en una casa particular, donde ahora en el jardín abrieron una cafetería y por eso se puede ver un pedacito de ese acueducto, y esa agua llegaba a la cisterna de los jesuitas. Fíjate cómo todo hace sentido, Guillermo. Sí. En el episodio de Juan de Palafox, se los recomiendo con el gran arquitecto Sergio Vergara, Así es. nos hablaba que uno de los pleitos de Palafox con los jesuitas es que ellos acaparaban el agua, ¿no? Así es, así Y era es cierto, es cierto. Eso Era es una cierto. gran moneda de poder, a fin de cuentas. Así es, era un monopolio del agua. Más adelante les voy a platicar porque tiene que ver con los baños. Entonces, con ese mismo sistema, o sea, cómo hacer que suba el agua a las Para generar regaderas presión, claro. por primera ¡Qué vez. barbaridad! Entonces, ese sistema de rocas que tenían los jesuitas, y bien lo dicen ustedes y lo dijo Sergio, ese sistema les permitió a los jesuitas hacerse del monopolio del agua aquí en Puebla. Bueno, gracias Entonces- a su ingenio, hay que su decirlo, ¿no? sí, pero pero- Ahora, ese sistema sentido también lo comercial tenían los también muy franciscanos, despierto. por ejemplo, Sí, pero claro. ellos ya tenían una tecnología, llamémoslo así, más avanzada que la de los franciscanos. Si ustedes van a las ruinas del convento, en la parte de atrás, hay unos cuadros que no tienen Sí. razón de ser. hay por trinitarias. Exacto, adelante de pegadito Ujú. a Trinitarios, y unos que tienen escalones. Las ¿Qué si tinas. estos escalones Sí, las has no visto, tienen las razón tinas de con ser, azulejos. ¿no? Sí, claro. Ajá. Era por eso, era una especie de como los escalones que vemos ahora en las albercas. Sí, claro. Eso lo tenían ellos. Para ya. entrar. Y entonces simplemente jalaban el agua del río Huitzilapan, era lo único que tenían que hacer, que les quedaba ahí cerca, con el sistema de ellos muy parecido al de los jesuitas, un poco más rústico, y ellos tenían sus baños. ¿Por qué? Ahí les va. Porque les recuerdo, donde están las Trinitarias, fue el primer hospital para frailes en Puebla. Era de los franciscanos. Pero obviamente. solamente de franciscanos de Puebla, de Tlaxcala, de Cholula, los que llegaran ahí eran hospitalizados y atendidos por el equivalente, no recuerdo en este momento el nombre, pero equivale a las voluntarias bizantinas, equivale, pero en aquel tiempo se llamaban de otra manera. Eran las que atendían a los frailes enfermos. Entonces, ya tenían ya esas tinas de terapéuticas. se tenía ya la información de que los naturales aprovechaban las aguas sulfurosas como medicinales y utilizando ese sistema traían el agua, porque la mayor parte del agua era limpia, no era con azufre, pero sí había fosas. ¿Saben dónde? ¿Por donde lavan los autos? Por Allá había un pozo, claro, incluso. Sí, Hay un entonces pozo. de todavía. ahí Del sacaban pozo, sí. las aguas sulfurosas, y eso que vemos ahora que son unos hoyos cuadrados con escaleras, era donde caía esa agua. Entonces te podías ahí por fines medicinales para los enfermos
de los franciscanos, sí, el convento. El primer hospital como tal de aquí de Puebla, antes que San Pedro, antes que San Roque, ¿no era? Que San Roque, antes que, bueno, es que hubo muchos hospitales posteriores. El de Bubas, ajá, que se habla de la época de la epidemia, que volvemos entonces al tema del agua medicinal en estos baños. Muchos de los que les recuerdo que una de las peores pandemias que sufrió México fue en 1771, fue una de las peores, donde hubo muchos muertos que los tuvieron que acumular, no solamente los atrios, sino los laterales. No, y nos asustamos del COVID, pero esas pestes acababan, de cada 10 acababan con 5 personas. Pero por lo menos hoy tenemos ya atención médica, claro, ¿no? Y el intercambio médico con Estados Unidos, con Europa, en ese entonces. Pues, te morías. Una de las ideas también que la SUFRE podía salvar vidas a quienes estaban muriendo de alguna enfermedad de estas epidemiológicas. Y entonces, claro, el hospital de Bubas, que estaba sobre la 2 Oriente, por eso se llama Puente de Bubas o puente que va al hospital de Bubas. Las bubas, les recuerdo que son... Sí, como afta, bueno, las ampollas. Exactamente, las ampollas. Entonces, llevaron agua desde el actual Mercado La Cocota, que también había una fosa de aguas sulfurosas, está a 2 cuadras, y ahí vertían también en unas tinas esta agua y lo convirtieron en un baño. De hecho, ese edificio donde fue sede, por cierto, y me tocó participar, fue la primera sede del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla sobre la 2 Oriente y viene siendo creo que la 14, más o menos, o la 12. Uh-huh. Ahí, después de que se deshabitó ese hospital, se quitó por las leyes de reforma, todavía lo recuerdo, bueno, no lo recuerdo, lo leí, sí, digo, está bien que estoy viejito. No creo que el próximo año cumplo 60 años, les aviso. Bueno, y este año cumplí 40 años en el periodismo. Lo vamos a alcanzar muy pronto. Muy pronto. A ver, nada más. Bueno, pero rapidísimo. Para terminar, ahí se puso un baño, pero que duró muy poco. Y era de aguas sulfurosas. Es que todo era aguas sulfurosas. Sí. Pero a ver, Guillermo, son muchos los baños públicos que podríamos mencionar. Tú ahí tienes muy ubicados alguno porque, como decía mi papá, en Puebla todo es historia. Así es, claro. Bueno, pues los baños de San José, de la 2, que eran los que se les conocía como el temazcal de la calle Real. De la familia Méndez. De Méndez. Sí, creo que también los señores Ponce que tuvieron. Ajá, los Ponce, no tienes razón. Méndez era de... sí, que es amigo de San Juan. Sí, Ponce, tienes toda la razón. Sí. Los baños de la Luz que estaban en la 14, también muy tradicionales. Por supuesto, los baños de la Estrella. Así es. Esa es una historia hermosa. Esa es una historia donde hermosa. Hoy es la 16 de septiembre en el barrio del Carmen. Ahí también me iba a bañar cuando escaseaba el agua en el Carmen. Y los baños de iglesias también. Sí. Que esos estaban, me parece que en la 2 Poniente también. Tengo aquí el dato y perdón que abra mis apuntes. Y nada más, todos fundados más o menos en los años 1700, ¿no? Así es. Oye, pero yo creo que vale la pena escuchar lo que dice. 1753, el temazcal de Castillo. ¿Por qué? Si quieres, ahorita damos detalles de ellos porque llega el turno de hablar de unos baños muy peculiares, Guillermo, de los baños de Carreto. De Carreto. Estuvieron en la 5 Norte, más o menos en los números 600. 600, y aquí empezaron como un temazcal, como todos, en 1772, fundado por don Diego de Carreón, Carreto y Espíndola. Era locero. Uh-huh. Y para abastecer de agua a su locería, aprovechó y creó un temazcal. Pero el cronista, mi padre, menciona una importante anécdota histórica en que ello sucedió. ¿Por qué no la escuchamos y ahorita platicamos? Ok, perfecto. ¿La oímos, por favor? El mes de marzo de 1867, la ciudad de Puebla está sitiada y acosada por las fuerzas liberales de Porfirio Díaz. Díaz efectúa un recorrido rutinario por la ciudad, cuando en la calle de la Fuente de Belén, 6 Poniente, es sorprendido por la artillería conservadora y por unos francotiradores. Díaz se refugia en una casa, los enemigos cañonean, el techo se desploma y sepulta a Porfirio. Los instantes son difíciles, se vaticina una muerte segura. Los conservadores gritan jubilosamente: ¡le dimos a Porfirio! ¡Ya le dimos! No obstante el desastre, Díaz respiraba y vivía. Con trabajos y una ingeniosa palanca, Díaz es rescatado de entre los escombros. Díaz emerge ileso de este incidente.
maltratado, sí, sucio, adolorido, uniforme en garras, pero sano y salvo. Su primer comentario: deseo asearme, bañarme, estar presentado como un oficial del Ejército de la República. Creo que por aquí hay un baño, allí en la siguiente calle, esa de Carreto. Ordenanza, condúzcame de inmediato a él. Luego que las tinas del baño poblano de Carreto conocieran al jefe del Ejército de Oriente, Díaz resolvió la incertidumbre que corría en los rumores de su muerte. Respondió el oaxaqueño, pasando revista a los cuarteles, sí, probando el armamento, supervisando las trincheras y las fortificaciones, confirmando la bravura de las tropas mexicanas. Un erguido, gallardo y soldado Porfirio Díaz, dispuesto a saltar en unas horas más, en la madrugada del día 2 de abril de 1867, a la ciudad levítica. Se comportaban las confianzas. Los liberales apretaron sus armas, latieron sus pechos, contemplaron su bandera y gritaron: ¡Viva Juárez! Y ¡viva Porfirio Díaz! No, bueno, pues qué anécdota, ¿no, Adolfo? Sí. En primero, destacar la dificultad de vivir en esos tiempos en Puebla. Díaz sitiando la ciudad para conseguir que la República pudiera tener un espacio ante un gobierno conservador que ya estaba a punto de caer, ¿no? Pero la ciudad en unas condiciones también terribles que ya venía viviendo yo creo que desde el 1862, primero la batalla de Zaragoza, luego viene el sitio terrible de los 60 días. Pero bueno, aquí, 1867, le pasa este incidente a Porfirio Díaz en Puebla. Se le cae encima un techo, sí. No sé cómo logra, y aquí vemos un Porfirio Díaz muy diferente al dictador del porfiriato, pero es lo que dice, la gallardía: yo necesito presentarme como un oficial del Ejército de la República, llévenme a bañar, y entonces llega a estos baños de Carreto, fundados en 1772. Así es. Y en Puebla, bueno, todo es historia. Ahora te digo, una primera etapa de este mal siglo que vivió Puebla fue cuando es el paso de los estadounidenses, ¿También? 1847, que también destruyen media ciudad, y es cuando se dan cuenta de la riqueza. Ellos percibieron que Puebla era una ciudad en el fondo también muy rica. Ya se había iniciado la industria textil, claro, la de cerámica. Era un modelo a seguir Puebla. Entonces, yo siempre he pensado que cada vez que pasaban aquí, que pasaron los estadounidenses, que pasaron los franceses, todos los que iban rumbo a México y que querían destruían nuestra Puebla. Ciudad, lo hacían más que nada para acabar con el buen ánimo que se vivía acá, lo que le llamamos ahora autoestima. Era un golpe a la estima. Entonces, retomando el tema de los baños, fíjate que cuando fue el paso de los estadounidenses aquí, lo que hacía era la gente esconderse precisamente en las fosas que ya no producían agua. Ok. Y es cuando se crea lo que ahora vemos tan común en los Estados Unidos, por ejemplo, que eran esas, que ves que está el sótano, pero que tiene dos tipos de cobertiz, bueno, de pisos. Uno que es con el que bajas a las escaleras, por las escaleras, y otro que es una especie como de respiradero. Ok. Y que siempre estaba dividido en la parte del sótano, que de hecho así estaba dividido el edificio del que les platicaba del Paseo Bravo. Del Paseo Bravo. Por eso era un laberinto, porque dividía de alguna manera para esconderse. O sea, tú te metías y decías, no hay nadie acá. No, pero detrás de la pared tú estabas escondido. Lo mismo hicieron con las fosas. Y lo mismo hizo Aquiles Cerdán, ¿no? Después, ¿no? Lo hizo Aquiles Cerdán. Sí, claro. Porque no todas, pero la mayor parte de tenía las casas. Tenía esas covachuelas. Sí. ¿Sabías tú que parte de esa idea se la llevan los estadounidenses? Se les hizo así, pues aprovechando que sufrimos de torbellino y todo eso, porque eso no fue un invento inglés. Ellos lo vieron ya con los españoles, porque estas casas después estas fosas se convirtieron en los sótanos de los españoles cuando dejaron de producir agua. Fin, se acabó. Ok. Y eran agua, claro, eran depósitos de agua. Sí, pero ya cuando dejaron de producir agua, ¿por qué? Porque como se abrían otras, muchas quedaban secas, lo que es natural. Eso, fíjate que hay un estudio hidráulico muy interesante que habla de cómo las fosas de la zona del Alto se fueron secando, por esa razón, fueron secando. ¿Por qué? Porque se comenzaron a abrir en otros puntos
pues los nacimientos de agua y entonces estos se secaban. Sí, era del mismo cauce, se podría decir. Así es. Entonces, por eso los baños aprovechaban los que eran más abundantes para instalar ahí un baño, un temazcal, y que después se convirtió en baño público. Es que a mí me llama muchísimo la atención. Primero, que todos los que hemos mencionado y los que vamos a mencionar datan de los 1700, repito. Sí. Y segundo, cómo se las ingeniaron los primeros pobladores para aprovechar todos los yacimientos de agua, tanto sulfurosa, azufrosa, como de el agua dulce, pues, la que surgía ahí. Nos decía también el arquitecto Vergara, muy cerca de los lavaderos de Almoloya, ¿no? Que era otro manantial. De hecho, es de los tantos nacimientos de agua que te hablo ahí en la zona del Alto y Chanenetla. Claro. Sí, bueno, y podríamos hablar mucho tiempo de los baños, pero a ver, vamos a mencionar otros que el cronista describe y que son muy interesantes. Los baños de la Limpia. Y ahí otra vez Porfirio Díaz, porque ahí cuando él se va a bañar, él estaba preso en 1865 también en Puebla, porque cae Oaxaca y entonces para llevarlo a México lo dejan aquí preso unos meses. Primero creo que estuvo en el Fuerte de Loreto, luego acabó en el Carolino porque era un cuartel. Pero en alguno de esos momentos lo tuvieron que llevar a bañar. Lo llevaron a bañar a unos baños públicos, baños de la Limpia, y ahí en secreto uno de sus oficiales le pasa unas sogas que se esconde en la ropa. Se las amarra en torno a su tronco. Se las enreda, se puede decir. Y se va, pero en la noche del 20 de septiembre de 1865, él decide pues escaparse. Y dicen que lazó una estatua de San Ignacio. No sé si de verdad San Ignacio de Loyola lo salvó. Sí es probable que haya estado San Ignacio, porque ahí estaba el Colegio del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Se sube a la azotea y se baja, que cae en un corral de cerdos, dicen, que casi lo descubren, y se va hacia San Roque, ahí lo estaban esperando sus oficiales, y se escapa en los baños de la Limpia. Por eso ese callejón que está atrás del Carolino se llama Callejón del Escape de Porfirio Díaz. Y creo que hay hasta una cantina, ¿no? La fuga de Don Porfirio. La que da sobre la vieja Maximino y Palafox. Ahí va a dar el callejón y ahí está una cantina que se llama La fuga de Don Porfirio. Fíjate, Porfirio Díaz, como siempre aparece en Puebla, es increíble. Era un tipo muy versátil, muy inteligente. Un gran militar, además. Y muy abierto a las ideas. Podemos hablar mil cosas del porfiriato, pero él aportó muchas cosas gracias a que era un hombre que escuchaba. Por eso se hacía rodear de gente brillante, letrada, de gente inteligente. ¿no? Y aparte es lo que también nos decía don Carlos Contreras, que vino a hablar del porfiriato en la temporada 1, un gran cronista y conocedor del porfiriato, impresionante. Porfirio Díaz se fue perfeccionando, no perfeccionando, se fue puliendo con los años. Así es. ¿No? Ay, mi Carlitos, me lo recordaste. Es vaciado. No, es que compartimos escenario en varias ocasiones, el lado histórico. Y yo en el lado anecdótico. Doctor Carlos Contreras, muchas gracias también. Así es, y bueno, un saludo. Gracias. Luego también habla del baño chiquito, que en 1867, otra vez en el sitio, fue destruido porque estaba junto a San Agustín, que fue una de las iglesias que se quemaron, creo que se quemó como 1000 veces San Agustín. Y luego los baños de Necaxa, que datan de 1786, también eran un temazcal. Estaban en lo que entonces era la calle de la Caporala, y también muy chistoso este nombre porque el dueño de esas casas tenía una esposa que era caporala porque estaba confinada en una hacienda, ¿no? Y bueno, los baños de la calle de la Luz, y ya llegamos como que a la época un poco más moderna, y tú nos vas a decir más o menos por qué años fueron, los de los clubes deportivos. Ah, bueno, sí, pero son mucho más recientes. Yo quería tocar primero uno que es representativo del centro de la ciudad, porque me encontré una historia muy interesante. A ver, cuéntanos. El de la Estrella, los baños de la Estrella. A ver, cuéntanos. Ese originalmente también fue un temazcal. ¿Ubicados en? Es la 16 de septiembre entre la 11 Poniente y 13, 11 y 13 Poniente. Okay. Baños La Estrella, temazcal del Castillo. ¿Por qué? Porque en 1753, volvemos, siglo XVIII. En 1753, el escribano Manuel del Castillo hereda una propiedad y que a su vez le hereda en 1772 a su hijo, el licenciado Manuel del Castillo y Robles. Entonces, él es el que impulsa. Aquí en el 53 todavía era temazcal. Okay. Pero ya en el 72, el hijo, al heredar esta propiedad y este temazcal,
lo convierte en el baño de Castillo, que después le pone la Estrella. ¿Por qué? Porque a partir de ya un siglo después, 1891, esa calle se llama Calle de la Estrella. O sea, primero era Calle del Castillo y por lo tanto los baños eran del Castillo. Y luego era Baños de la Estrella porque la calle ¿Y por qué cambia el nombre de la Estrella? Porque esa calle se convirtió en la primera calle de los Carmelitas o primera calle del Carmen. Estamos hablando del barrio del Carmen. De la 11 a la 13. Sí, el barrio del Carmen. Y de la 13 en adelante era la segunda calle del Carmen. Okay. Entonces, ¿qué tienen que ver las estrellas? Te recuerdo que dentro del símbolo el escudo franciscano. Carmelita. Perdón, Carmelita. Las 3 estrellas que representan la castidad, pobreza y obediencia. De los carmelitas. Entonces, por eso le pusieron calle de las estrellas o calle de la estrella. Y entonces él automáticamente, ya los herederos de este muchacho, el licenciado Manuel del Castillo, cambian el nombre de los Baños del Castillo a Baños de la Estrella, a partir de 1871. ¿Es correcto? Sí, más o menos. Más o menos. Pero es que... Perdón, 1891. Es increíble, y repito, en Puebla todo se entrelaza. Así es. Todo es historia. Todo es historia, Adolfo. Sí. Y yo platicando con don Carlos Mesa Viveros, que vino a hablar de las torterías, y fue una plática, es que don Carlos es un gran charlista, pero yo le decía, el tema no parecerá trivial, las torterías, y hoy decíamos, los baños públicos, ¿qué vamos? Todo es historia. Así es. Y ligado a lo que es hoy Puebla. Bueno, pues pasan los años y llegan estos baños de los clubes deportivos. Así Supongo que de los primeros fueron los de los Alfas. Bueno, te recuerdo que Agua Azul era considerado club deportivo. Claro. De hecho, ahí... Y persiste Agua Azul, ¿no? Sí, ahí, entre otras cosas, mi padre practicó el frontenis o fronmano, que se hacía con la mano. En los 60s, muy 60, 50, 60, muy de moda. Él desde los 50. Sí, claro. Desde chamaco, yo creo que, en los 50, porque él nació en el 41, que por cierto nos está viendo en Nueva York. Pues muchos saludos. Acaba de cumplir 82 años, fíjate, y sobreviviente al cáncer también, hay que decirlo. Entonces, un abrazo. Él no se pierde. Programas de historia de Puebla, no se los pierde. Pues, entonces, un abrazo, padre. Claro, seguramente nos va a ver. Sí, gracias. Allá en Nueva York, en Queens, vive. Entonces, había muros para jugar el frontenis. Había también una cancha de tenis, yo recuerdo. O sea, ya era en realidad un centro deportivo. Y había bailes, ¿no? De fin de año. Eso era el spa Agua Azul. Sí, claro, en los 50, 60. Que era de los Lastra, y etcétera, etcétera. Ahí iban a bailar mis papás. Y luego en lo que era el mirador de la parte superior de las albercas, que es en realidad donde está una el terraza. De la 11, que es una terraza. Ahí se armaban los bailongos los domingos. Ha de haber estado precioso, No, sí, no, y un ambiente. Una Puebla muy diferente a la de hoy. Sí, porque podías dejar o sea, mis papás se iban a bailar y nos dejaba con nuestros amigos de ahí del balneario de mi edad. Y tú en el laberinto. No. Ya no, eso era en el Paseo Bravo. No, fíjate, entonces era otra ciudad, ¿no? O sea, podías dejar a los chamacos ahí sin temor a que normal. Les pasara algo. Bueno, pero entonces los del Alfa también. Los del Alfa, sí. Los del Libanés. Los del Parque España. Esos ya son sí, más claro, para acá, ya estamos hablando ya como en los 70s, ¿no? Los del Alfa todavía los conocientes. Yo estudié en la UPAEP, el antiguo edificio del Instituto Oriente, que era en realidad ahí. Donde hoy está el Alfa 1. Sí, y de hecho eso surge como una idea, según me cuentan, de que volvemos a lo mismo. Te recuerdo que estaba el balneario de San Sebastián sobre la Juárez. Cruzando la Juárez hacia el poniente, estaba también dos, ¿cómo se llaman? Ay, se me va el nombre, perdón, ya la memoria. No, no es la memoria, es la emoción. Sí, es la emoción de estar contigo. Yo creo que es eso. Había dos fosas, una donde estaba la fábrica de Villa Escalera. Sí. Y otro que está exactamente en la esquina noroeste de lo que fue el Alfa 1. El Alfa 1. ¿Qué Entonces, es el Alfa 1? Por eso es lo que da origen al centro deportivo. Claro. Un temazcal. Y luego, para variar, pues decíamos el Parque España, el Centro Libanés y los famosos baños del Hotel Señorial, ahí junto a San Cristóbal, ¿todavía existen? Todavía existen y están remodelados. Últimamente no he entrado, pero fueron de los primeros, como bien lo dijo tu padre en una de las grabaciones que escuchamos.
Yo creo que fue uno de los, no, Agua Azul también, pero yo creo que uno de los primeros donde te servían coctelería, terminando de bañar. Dentro del baño. Te daban el masaje, ¿sí? Y te llevaban la coctelería para los crudecitos, así en pocas palabras. Entonces te daban desde pollas hasta sangrías, lo que tú quisieras, y te lo llevaban ahí en la plancha donde te estaban dando el masaje, ahí te ponían tu coctelito. Qué cómodo. Entonces eran centros de reunión de los señores. Sí me tocó en alguna época y no iba, como bien ya lo dije en un principio, lo aclaro, los baños nunca me gustaron los públicos por el asunto del vapor, pero iba yo para conocer precisamente. Incluso los baños del Paseo yo ya los conocí, fíjate, viviendo ahí de niño nunca entré, pero ya de adolescente por curioso sí me metí a los baños del Paseo, ya sin vivir ahí en el Paseo Bravo. Igual me pasó con el Señorial, iba yo de curioso, porque a mí siempre me gustó convivir con gente mayor que yo. Okay. Los de mi edad como que no se me daban. No es una costumbre de las nuevas generaciones, además. No. Y fíjate que, bueno, todos los hijos mayores tendemos a llevarnos con gente mayor a nosotros, no sé por qué. No sé si sea tu caso. Puede ser que convivamos con más gente. Yo sí convivía mucho y luego por esta práctica de, más bien este trabajo, este centro de fuente de trabajo que era la casa de huéspedes, pues yo tenía que convivir con los mozos, con las cocineras, con los huéspedes, que era gente mucho mayor que yo. Bueno, pues me iba al Señorial porque ahí se juntaban los señores mayores que eran dueños de los comercios, ¿sí? del entorno, ¿sí? Los zapateros, me acuerdo, los curtidores, en fin. Entonces eran unas pláticas deliciosas. O sea, yo iba, me bañaba y me sentaba ahí a relajar. Y ahí empezaste a escuchar historias que hoy te hacen contarlas. Así es. entonces escuché la historia de cómo surge la fábrica de balones, ahí por enfrente de Talavera Armando, de cómo surge los primeros sastres. Antes de ser la calle de los Dulces, esa fue la calle de los sastres. Santa Clara, esa era calle de sastres. Ya, hoy es la calle famosa de los Dulces frente a la casa de los hermanos Cerdán. Pero donde está el Señorial, y todavía queda uno, Carlitos, gran amigo mío, pero él es heredero ya de 3, 4 generaciones de sastres. Entonces ahí se iban a bañar. Claro, muy cerca. Imagínate qué padre, terminando tu baño, reposarlo, escuchando las historias de todos los señores que llegaban ahí a bañarse. Ahí yo nada más estaba parando oreja. Se aprendía. Y es que, bueno, obviamente los que te conocen, Adolfo, sabemos que eres un gran cronista también. Gracias. ¿no? Y un cronista de la actualidad y del pasado de Puebla. Así es. Ahorita nos vas a contar qué es poblanía, pero bueno, rápidamente, porque el tiempo es terrible. Sí, el tiempo. Pero en esta Puebla que está por cumplir 500 años, ¿cuál sería el rostro de los baños públicos, de los pocos baños públicos que aún persisten? ¿El mismo que antes? No. No, porque como lo hemos dicho a lo largo del programa, o sea, todo comienza con fosas, así de sencillo, o sea, con nacimientos de agua. La facilidad de tener agua. Así es, y que está en riesgo, por cierto, está en riesgo, se nos está acabando el agua, desafortunadamente. Te tengo esa mala noticia. Pues es que eso yo lo vengo oyendo desde hace muchos años. Sí, pero ahora sí va en serio porque te recuerdo que ya las fosas de Puebla ya se secaron. Ya se secaron, ya. ¿Y el río de San Francisco? Y Puebla por eso se está convirtiendo en un queso gruyere en la parte del subsuelo y se corren muchos riesgos, pero ese es otro tema. Yo diría que Puebla, como lo dije en un principio, fue el gran baño de esta región, fue el gran baño de quienes cruzaban esta región, fue el gran baño de los primeros pobladores, tlaxcaltecas y posteriormente españoles, fue el gran baño, fue el gran alimentador de agua de una gran región que llegaba hasta la zona que hoy conocemos como Huixotitla. Así es, ¿dónde está el molino? Para que te des una idea, fosas desde el Alto hasta Huixotitla. Todo esto eran nacimientos de agua. Unos que eran de aguas lodosas, eran pantanos. El actual Parque Benito Juárez, enfrente de Plaza Dorada. Y del Boulevard 5 de Mayo. A mí me tocó bajar en bicicleta de conocido restaurante que va hacia abajo y nos íbamos a revolcar a ese lodazal. O sea, era un lodazal por el agua. Sí, no había nada. En ese entonces era lo que era el Parque Juárez, ¿no? Sí, lo que ahora es el Parque Juárez. Entonces, yo diría que el rostro de Puebla es como un rostro hidráulico, dicho en términos técnicos, pero una región de ojos de agua.
y que eso da pie precisamente a la aparición de los baños. Pero primero baños públicos que no eran de paga, hay que decirlo, y que después se convierten ya en baños de paga. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a terminar con las aguas sulfurosas o a canalizarlas, como sucedió en la zona de La Juárez, en el barrio de San Sebastián, y comenzó a hacerse en otros lados, y después los mismos baños acabaron con esas aguas, pues desafortunadamente comienza ese desnivel de Puebla orográfico, que es muy delicado el tema. Por eso hay algunas construcciones que tú las ves que están así medio inclinadas, como Torre de Pisa. Dios mío, no sé cómo. De Pisa. Ahorita que mencionas La Paz, nos faltó mencionar los baños de la Alberca de Zamora, que fueron fundados en 1890 y que todavía está el trampolín. Sí, ¿no? Ahí, es el que me refiero, que después son de San Sebastián. Que son los de San Sebastián, claro. Todavía el trampolín está ahí. Si van por La Juárez, ¿qué será? ¿Entre la 13 y la 15? Es entre la 15 y la 17. Exacto. Ahí del lado derecho, yendo como para el cerro, está un trampolín. Yo que todos los días vivía, bueno, también bebía ahí junto porque había conocido bar y centro de baile. Sí, cómo no. Ahí estuvo la sede del Universal. Sí, Universal, sí. Puebla, ahí me tocó acompañar a mi papá todavía porque tenía una columna en el Universal. ¿Recuerdas? Sí, así es. Entonces yo veía el trampolín todos los días porque lo que era la alberca era el estacionamiento. Ahora es el estacionamiento y sigue siendo el estacionamiento, nada más que ahora es totalmente privado. Y alguien me preguntó, ¿por qué ese trampolín para muchos tan feo lo mantienen ahí? Fue decisión de la familia Taboada, que como para recordar que ahí hubo una gran alberca. Una gran alberca que era... Me lo platicó un amigo, no digo su nombre porque es muy conocido y ahorita está en el ojo del huracán, pero él me platicaba, dice, es que ese balneario era tradicional para ir a ligar niñas bonitas. Ah, bueno. Porque dice que iban niñas de bonitas. La zona que muy bonitas. Entonces, era ir a ligar, dice, uy, si te platicara cuántos matrimonios, noviazgos y matrimonios surgieron de ese balneario. En esa alberca. Porque era un tanto... Pues es que, repito, la historia de Puebla no se acaba. Yo creo que la crónica da para estos temas y más. Y podríamos seguir hablando, Adolfo, creo que toda la tarde de los baños públicos en Puebla, el uso de los baños públicos. Pero bueno, pues yo creo que yo me esperaba una plática muy amena con Adolfo, pero yo creo que superamos. Estuvo genial la plática contigo. Gracias, entonces, no, al contrario. Yo creo que, a ver, cuéntanos, ¿qué es poblanía? Mira, poblanía es un concepto que surgió hace ya más de 12 años, pero que no más, 14 años para ser concreto, pero que desafortunadamente por cuestiones financieras, hay que decirlo, pues por el momento desapareció. Y lo revivimos hace 3 años. Igual, pero ya le dimos un enfoque de hacer documentales a partir de las crónicas de Puebla. Y entonces hacer recorridos por la ciudad, el barrio del Carmen, que de hecho... Por eso se sabe también los barrios, Adolfo Flores. No, sí, porque yo camino mucho. Yo, ciudad a donde voy, barrio donde entro, pueblo donde estoy, camino. Esto me viene de familia, mi familia de parte de los Fragoso y Cotzal, que también tengo sangre, tengo esa gran... Prehispánica. Puedo presumir, tengo sangre española por parte de mi bisabuelo Pío V, prehispánica por parte de mi bisabuela Francisca, que fue descendiente de Nezahualcóyotl, y hay documentos con los cuales validar, de mi familia de aquí de Puebla, que fueron descendientes de naturales, de los Cotzal, en fin. Entonces, esta combinación, sangre negra también por parte de mi abuela, por parte de mi papá, que fueron de la comunidad de negros que estaban en Chachapa. O sea, es una combinación de sangre que yo creo que es lo que me hace ser tan curioso, tan metiche. Y de ahí surge el concepto de poblanía. Vamos, ¿cómo descubre Puebla un hombre metiche como yo? O sea, que llego y te voy a preguntar no solamente de la vida de tu padre, sino... Oye, ¿y cuántas novias tuvo? ¿Supiste alguna vez cuántas novias tuvo? Como yo se lo he preguntado a mi padre, oye, ¿cuántas novias tuviste? ¿Y quiénes fueron tus novias? A tal grado que una vez, otra anécdota,
lo presento con uno de mis mejores amigos, que en paz descanse, don Ernesto Cholula. Se lo presento a mi papá. Comienzan a platicar. Uno trabajaba en la fábrica Santa Lucía y mi padre en Feldos Pizza. Cuando se conocen 60 años después, resulta que tuvieron la misma novia. Y creo que hasta anduvieron. Eso no pasa en Puebla. No. No pasa en Puebla. No. Pues, y lo que pasa en Puebla no se queda en Puebla. No. Aquí en este caso somos muy no. comunicativos, pero bueno, Poblanía en todas las redes, en YouTube o en Facebook. Actualmente solamente la tengo en Facebook. Ok, búsquenla. Como Poblanía, y mucho del material lo meto a mi muro, porque yo ya tengo registrado como marca mi nombre, Okay. Adolfo Flores Fragoso. Búsquenlo, Sí, de verdad Adolfo vale la Flores pena, Fragoso. Hay recorridos y sobre todo hay esta plática tan amena y este amor por Puebla. Y yo te Así agradezco mucho, Adolfo, tu presencia hoy aquí. Sé que tú apreciabas a mi padre y yo Así debo es. decirte que mi padre te apreciaba a ti. Así es. Y bueno, pues teníamos que tener en Puebla de nuestros amores a Adolfo Flores Fragoso. Muchas gracias. Mira, fíjate que él fue una persona muy influyente en la radio poblana. A futuro, tal vez el próximo año, te invito a que hagamos un programa sobre la historia de la radiodifusión en Puebla, pero en el contexto de lo que hizo tu padre y de lo que me tocó vivir a mí. ¿Te parece? Puestísimos. Y Guillermo también va a estar puestísimo. Bueno, pues nos vamos a tener que ir. Mi padre decía que en sus añoranzas, los domingos de su infancia, iba de la mano de mi abuelo, de su padre, Así es. a bañarse a los baños del paseo y luego iban a comprar tamales. ¿Cómo cerrarías tú muy brevemente este tema de los baños? Que los baños representaron y siguen representando para muchos de nosotros, aunque nos gusten, a quienes sí les gustan y a quienes no. Al final de las cuentas, un ritual que da un sentido a lo que fue y es la vida de Puebla. Pegados a la vida de Puebla siempre. Pero fíjate lo que dije, un ritual. Bañar un poblano que se baña en un baño público está realizando todo un ritual. De eso ya no hablamos, pero es un ritual. Es una costumbre. Como lo describe tu padre, la maletita, ya sea de piel o la bolsa de plástico con todos los aditamentos. Pues los baños públicos en Puebla, otra tradición. Así es. De la Puebla de nuestros amores. Pues gracias Adolfo, no, gracias por acompañarnos en este 5º episodio de la 2ª temporada de Puebla de nuestros amores. Les recordamos que van a encontrar este programa tal y como Urbano de Loya lo grabó en el año de 1997. Lo encuentran en nuestra página puebladenuestrosamores.com y ahí también están estos podcasts. Por favor, no deje de visitarla, no deje de suscribirse a YouTube, a Spotify, escúchenos hasta el final de este capítulo y gracias a nuestros patrocinadores, a Editorial Las Ánimas, a Profética Casa de Lectura, a Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, a El Parral Departamentos y a nuestro gran amigo Charlie MT. No dejen de seguirnos y vamos a escuchar para despedirnos, Adolfo, a Urbano de Loya en el fin de su crónica sobre los baños públicos en Puebla. Gracias. Son recuerdos, otro camino. Para mí son mi infancia. Y para cuántos más poblanos será la misma añoranza, la que no se pierde. No, hombre, no se pierde. Que hoy volví a los baños, ¿saben por dónde? Por un camino verde.